Bueno, gente, ¿cómo andan? Segundo video del canal. Y bueno, nada. eh, la verdad que creo que es una idea que está bastante buena lo que les vengo a traer hoy. Que bueno, antes de seguir subiendo videos al canal y subiendo cosas sobre nutrición, mi entrenamiento y demás para el futuro, quería comentarles primero que nada un poco de mi historia, de cómo fue mi cambio físico a lo largo de los años y bueno, las distintas etapas por las que pasé, que bueno, tal vez más allá de comentar las etapas y lo que fue pasando en mí, más que nada el mensaje a la hora de tener un cambio físico, un cambio de hábitos y un cambio de mentalidad. Porque bueno, nada, yo siempre, toda mi vida, fui una persona con sobrepeso, en la que quiero tratar de hacer primero que nada lo más corto posible este video, porque nada, no, por ahí para mucha gente se le va a hacer tedioso y demás, entonces quiero comentarles, pero tampoco quiero que se me haga tan largo. Entonces, nada, primero, bueno, voy a tomar un poco de café antes de empezar. Eh, Así que bueno, yo toda mi vida siempre tuve sobrepeso desde chiquito, o sea, no hubo una etapa en mi vida en la que, por ejemplo, me vi los abdominales básicamente. Y nada, eso fue como siempre un sueño que tuve, el hecho de, no sé, verme los abdominales y demás. Bueno, fue algo que nunca logré. Siempre fui todo lo contrario, un chico así, no sé, de 14, 15 años que tenía sobrepeso. Tuve muchas inseguridades que las sigo teniendo a día de hoy sobre mi cuerpo y nada, con las que día a día trabajo. Lo que pasa es que, bueno, a diferencia de antes no hacía nada por cambiar y simplemente me quejaba o me ponía triste, pero nunca realmente ponía el trabajo y hacía lo que tenía que hacer para mejorar y que esa situación cambie. Entonces, bueno, creo que mi peor punto físico fue a los 15 años, más o menos, que fue, bueno, en 2020, que llegué a pesar 103 kilos, teniendo 14, 15 años, que bueno, les voy a estar mostrando una foto en alguno de los lados, eh, cómo me veía en ese momento. Y bueno, yo no soy una persona alta encima, mido 1,73 más o menos, y a esa edad, ahora tengo 21 años, en esa edad era un poquito más bajo, así que imagínense lo que era. Eh, y bueno, en ese momento recuerdo que nada, o sea, me sentía mal conmigo mismo, tenía inseguridades sobre mi cuerpo, mi mentalidad no era muy buena, no tenía confianza en mí, baja autoestima y muchas otras cosas que bueno, eh, básicamente te genera tener ese cuerpo, ¿entendés? Y bueno, viví muchas situaciones en las que te quedan básicamente para toda la vida. No sé, tener calor pero no sacarme el buzo, porque me da vergüenza cómo me queda cierta remera, o que haga calor y querer meterme a la pileta y no meterme porque me da vergüenza mi físico. Comentarios de gente por fuera, de gente familiar, situaciones que te quedan un montón y te van a quedar. Pero bueno, yo creo que en cierta parte está bueno porque te marcan. Siento que en parte me hizo bien porque, o sea, básicamente formaron lo que hoy en día, la persona que hoy soy. Y claramente no soy la misma persona, tanto físicamente ni mentalmente tampoco. Pero bueno, en ese momento no estaba bueno vivirlas y nada. Entonces me acuerdo que en 2020, sí, antes de que arranque la pandemia, había ido a la nutricionista, porque bueno, toda mi vida era como que de chiquito iba con la nutricionista, con mi mamá, y intentaba como las dietas, de nada, de empezar a comer mejor, eh, y nunca resultaba, nunca resultaba, y bueno, hasta que esa vez fui al nutricionista después de haberme pesado y dar 103 kilos, volví.
a mi casa triste básicamente, y me acuerdo que ese día volví y lo primero que hice fue acostarme y me puse a llorar, porque nada, cómo podía haberme permitido llegar a ese punto. Y bueno, después arrancó la pandemia. Los primeros meses de la pandemia también era comer mal, era quedarme con los hábitos que tenía, tipo de quedarme jugando hasta tarde a la play, comer mal, no hacer nada en el día, o sea, era un estilo de vida completamente sedentario. Y o sea, todos esos malos hábitos que a lo largo de toda mi vida los tuve, y fue lo que desencadenó eso básicamente. Y después, más o menos en la pandemia, empecé a entrenar, empecé a moverme más, empecé a hacer actividad acá en casa. Lo que hacía igual era todo ejercicio aeróbico, o sea, eran rutinas de cardio de 20, 30 minutos, 40 inclusive, de YouTube, de, bueno, no sé, gente como Sergio Peinado, Fausto Murillo y demás, que nada, me empecé a alimentarme mejor y demás, cambiar mis hábitos, y nada, con el paso del tiempo bajé de peso, iba bajando, pero bajaba la grasa, pero o sea, no transformaba masa muscular porque no hacía entrenamiento de fuerza. Y bueno, después me acuerdo que ya en el 9 de diciembre de 2020 me anoté en el gimnasio por primera vez con mi amigo, con un amigo, con Franco, que si lo está viendo le mando un saludo. Y bueno, desde ahí empecé en un gimnasio, empecé a entrenar porque bueno, no sabía lo que era entrenar en ese momento. O sea, empecé en el gimnasio y bueno, me fue enganchando, le fui agarrando la mano, empecé a ver los cambios, y bueno, como también me empezó a gustar, empecé a investigar, a seguir gente que conocía, que sabía del tema, y también empecé a comer mejor, porque ahí en ese punto ya estaba teniendo cambios, ya estaba bajando de peso, y nada, después con el paso del tiempo ganaba algo de masa muscular un poquito, pero comía mejor, pero no, o sea, nunca fui al punto de empezar a contar las calorías o de seguir un plan y demás. Tampoco hacía cardio, por ejemplo, era solamente ir al gimnasio y nada, después, por ejemplo, actividades de caminar y ser una persona activa no lo era. Pero bueno, voy a abortar el video un poco. Y bueno, siguiendo con el tema, seguí entrenando en el gimnasio, aprendiendo un poquito y demás, creyendo que sabía entrenar, que estaba entrenado acerca del fallo o que tenía buena técnica y demás. Y bueno, algo de masa muscular, porque siendo principiante y comiendo un poco bien, vas a ganar masa muscular o vas a tener un cambio físico. Y bueno, más o menos en 2021 me acuerdo que había ido al nutricionista y había llegado a bajar 28 kilos, de 103 bajé a 28 kilos de eso. Y bueno, básicamente, o sea, había bajado muchísimo, había tenido un cambio muy grande, pero nada, bueno, esperen un poco. Entonces había tenido un cambio porque había bajado 28 kilos, o sea, realmente había logrado cambiar, pero bueno, todavía no estaba contento y todavía sentía que, o sea, yo no me miraba al espejo y me gustaba mi cuerpo, seguía con esa inseguridad o con ese desprecio hacia mí mismo que era completamente insano, y bueno, pero había logrado un buen cambio. Y bueno, con el paso del tiempo seguí entrenando. Yo estaba todavía en la secundaria, y entonces bueno, después en 2022 estuve en sexto de secundaria y demás, en donde entrenaba, me gustaba, o sea, estaba bastante enfocado, pero bueno, la alimentación no era la mejor, y nada, o sea, entonces como que nunca llegué como a estar realmente enfocado. Entonces, después de eso, en 2022, bueno, les voy a estar mostrando una foto, alguna que encuentre, de cómo me veía en ese 2022. Bueno, después de eso, en 2023 y 2024 fueron
fue un retroceso, porque 2023 y 2024 tuve que estudiar para una carrera y nada, eran básicamente casi 12 horas todos los días en los que me levantaba a las 5 de la mañana y volvía tipo 8 o 9 de la noche a mi casa todos los días, y ahí fue bueno donde volvieron los malos hábitos. No entrenaba porque no tenía tiempo, y aunque yo creo que si hoy en día, o sea, si en ese momento hubiera tenido la mentalidad que tengo hoy, claramente no hubiera tenido un retroceso. También era como una falta de disciplina y de ponerme excusas, pero bueno, les estoy comentando para que entiendan bien. Eh, y nada, fueron 2 años complicados en los que no podía entrenar en el gimnasio. eh, la comida también, volvía a ciertos hábitos malos, digamos. No descansaba bien porque dormía 5 o 6 horas por día, solamente los fines de semana dormía bien. Y bueno, nada, y demás. Entonces fueron 2 años en los que no hubo un progreso, o sea, hubo un retroceso, porque volví a acumular grasa, perdí un poco de masa muscular y volvía por etapas al gimnasio. O sea, cuando eran las vacaciones de julio o las vacaciones en enero y demás, y no volvía mucho tiempo. Entonces había como un retroceso. Y bueno, después en 2025, cuando ya me recibí y empecé a entrenar de nuevo, es acá donde arranca lo lindo, es acá donde nada, realmente fue el cambio o sea, en 2025, en mayo, estuve, bueno, también como que en 2025 tuve un cambio como de mentalidad también y demás. Y bueno, justo también como que se alineó esto con que contraté a un entrenador, contraté a Ito, se llama Trainer by Ito. Si no lo conocen, se los recontra recomiendo. Y nada, porque a mí, o sea, fue como ese camino que yo seguí y cambió completamente mi cuerpo. O sea, llegué a un punto en el que nunca había llegado. Eh, y nada, todavía falta encima. Y bueno, en mayo del año pasado arrancamos con Ito y nada, fue la primera vez que realmente empecé a saber entrenar, a saber bien lo que como, porque bueno, empecé a contar las calorías y demás. Que bueno, en todos los casos no es necesario eso, pero bueno, a mí, por suerte, por ahora, no estoy teniendo una mala relación con la comida. Ahora sí, sigo con el video. Bueno, les comentaba que por suerte no sé que hay, por ejemplo, a personas que tal vez psicológicamente no les hace muy bien contar la comida y demás. Entonces, en muchos casos por ahí no es recomendable, porque bueno, si no lo sabes llevar mentalmente, por ahí es bastante complicado, y por ahora a mí me está resultando bien. Así que bueno, seguimos bien. Y bueno, en ese punto les voy a estar mostrando una foto ahora en pantalla de cómo me veía cuando arranqué con Ito. O sea, las primeras fotos que le mandé del reporte, les voy a mostrar esas. Y bueno, en ese punto estaba en 89 kilos. Había subido claramente y bastante grasa tenía acumulada. Y bueno, con Ito planteamos una definición. Empecé a saber entrenar, empezar a comer bien, o sea, entonces, nada, con el paso del tiempo, al principio los cambios no los veía y demás, pero bueno, seguimos entrenando. Ese año, o sea, el año pasado me di cuenta que es lo que realmente amo y lo que siempre, si básicamente no veo una vida en la que no pueda estar sin el gimnasio, sin entrenar. Porque nada, me di cuenta que era mi pasión y todo lo relacionado a eso, al entrenamiento, a la nutrición, es lo que quiero que esté toda mi vida, para dónde quiero llevar mi vida. Entonces, nada, fue también como una etapa en la que de aprendizaje, de conocimiento, de una nueva experiencia. Y bueno, y fue básicamente el mejor punto a donde llegó mi cuerpo en toda mi vida. O sea,
porque bueno, les voy a estar mostrando una foto de cómo terminamos la definición con Ito, que la verdad fue un terrible cambio. O sea, en ese momento no era consciente, digamos, de lo definido tal vez que estaba, y ahora sigo estando definido, pero tal vez no tanto como en ese momento. Eh, pero bueno, en ese momento no era consciente, tal vez mi cabeza de autoexigirme o de tirarme hacia abajo, como que veía los puntos débiles eh, o cosas que tenía que mejorar y no disfrutaba el proceso. Eh, entonces nada, no era consciente y bueno, la realidad es que estaba en un punto en el que nunca había estado en toda mi vida. Y nada, también eso les quería como dar un mensaje de ser conscientes del día a día, disfrutar el proceso, no estar pensando tanto en la meta o en ese objetivo que querés llegar, que si bien es importante, eh, es más importante disfrutar el proceso o tratar de enamorarse del proceso, porque nada, si vos pensás en la meta o en esa luz al final, eh, siempre te va a faltar algo, nunca vas a llegar. eh, entonces yo creo que lo importante es saber disfrutar el día a día, vivir, disfrutar de lo que haces, el proceso y ser conscientes, porque nada, por ejemplo, el físico básicamente son etapas. Hay etapas en donde vamos a estar más definidos, etapas en donde vamos a estar más grandes, por ejemplo en un volumen, y etapas que tal vez estamos en un intermedio. Y eso no nos tiene que definir cómo nos sentimos como personas o, o de lo que somos capaces, de lo que creemos que somos capaces. Entonces, eh, eso también yo creo que es importante y me di cuenta ahora, porque en el momento no era consciente de eso. Y nada, terminado con eso, lo que les quería comentar un poco es yo creo que la mentalidad que hay que tener, digamos, para realmente llevar a cambio llevar a cabo un cambio de hábitos, de estilo de vida y realmente obtener un cambio físico, ¿entendés? Básicamente lo que aprendí en este proceso de cambio físico es que hay que hacerse responsable. O sea, si, si bien alguien de afuera puede venir y darte el camino o trazarte esa guía para que vos, esa guía que te lleve al cambio que vos querés, vos sos el único responsable de tus acciones, de las acciones que haces en el día a día, que te acerquen a ese objetivo. Y lo primordial es responsabilizarse y saber que depende de vos, tipo literal, depende de uno mismo, eh, hacer las cosas que te lleven hacia donde vos querés estar en un futuro. Eh, y bueno, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, también disfrutar del proceso. También es algo que aprendí, que no hay que estar pensando tanto en la meta, en el futuro, sino básicamente disfrutar el proceso y ir aprendiendo, ir experimentando. Es eh, fundamental para que nada, no se te haga pesado y lo conviertas en un estilo de vida y no tanto en una dieta o en algo que no sea sostenible a largo plazo a toda tu vida básicamente. Y bueno, después también el tema de o sea, creérsela, o sea, confiar en uno mismo, en que realmente pueden lograr ese objetivo, y confiar en uno es fundamental. Eh, Creerse capaz de lograr ese objetivo, no tirarse abajo, no decir no puedo, ahora no, en esta etapa de mi vida se me complica. eh, Eso también, no existe el momento perfecto, el momento perfecto lo crea uno mismo. No dejar de postergar, de procrastinar
decir el lunes arranco, o la semana que viene, el mes que viene, porque ahora no puedo, porque tal vez no tengo mucha plata, porque no puedo comprarme cierta comida. Siempre hay una solución para todo, siempre. Siempre va a haber una forma de hacer las cosas mejor a lo que estás haciendo en ese momento. Cada persona claramente tiene sus dificultades, tiene su contexto de vida, pero eso no va a impedir que puedas mejorar en algo en ese momento. No, yo creo que el tema, por ejemplo, no sé, yo en su momento era bastante plata lo que le invertía a entrenar, a Ito, con la mensualidad y demás, a las comidas. Y bueno, gente, creo que no me olvido de nada más. La verdad no tenía pensado un guión para este video, solamente era comentaros un poco de mi historia y de cómo tal vez la mentalidad que tenés que tener para realmente tener un cambio físico, porque en el cambio físico que yo tuve también tuve un cambio de mentalidad que realmente creo que fue muy importante en eso. Jugó un papel recontra importante. El hecho de hacer las cosas cuando no tenés ganas, de saber lo que tenés que hacer y hacerlo. Y bueno, tal vez me pasó también que me fui encontrando y conociéndome mejor, esto más allá del entrenamiento, sino que bueno, en la vida como que me fui conociendo y hoy en día me sigo conociendo. Entonces también va más por el lado del propósito que cada uno tiene, ¿no? Acá, y básicamente el pensar que solamente tenemos una vida. Eso es algo que estuve, o sea, que este último tiempo estuve pensando un montón, y es que no te interese lo que los demás digan de vos o puedan llegar a decir o hacer contra vos. Simplemente vos tenés que vivir tu vida, hacer lo que te gusta, porque solamente tenemos una sola vida, y si no vamos a hacer lo que queremos, lo que amamos, lo que nos gusta, yo no quiero llegar a ser una persona grande ya, cuando tenga 60, 70 años, y nada, estar pensando, arrepintiéndome de no haber vivido como me hubiera gustado. De pensar, podría haber hecho esto, o qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, hubiera salido bien, hubiera salido mal. Y yo creo que ese mensaje es muy importante, el hacerlo. O sea, hacer lo que quieras hacer en ese momento. Tipo, es peor quedarse con la duda de qué hubiera sido que no haber probado. O sea, yo estoy probando con esto porque me di cuenta que es lo que realmente me gusta, todo lo relacionado al entrenamiento, a la nutrición, a crear contenido, a poder ayudar a personas a obtener su cambio físico. Y no sé si va a salir bien o va a salir mal, pero lo importante es que estoy haciendo lo que me gusta, y cada día trato de hacer algo que me lleve hacia ese objetivo. Y no sé, o sea, me cuesta porque soy bastante vergonzoso de grabarme acá o en la calle y que me estén viendo, pero estoy haciendo lo que me gusta. Y yo creo que también se trata de eso, de entender que algún día ya no vamos a estar más acá, o ya no vamos a poder hacer las mismas cosas. Entonces yo creo que también se trata de vivir, simplemente vivir como uno quiere, y trabajar por las cosas que a uno le gusta, por ser siempre un poquito mejor que el día anterior, no compararse con las otras personas. Cada proceso y cada contexto es distinto. Nunca vas a ganar nada bueno comparándote con alguien más, porque esa persona es completamente distinta a vos, básicamente, tanto en el ámbito físico como en el ámbito económico, como en la mentalidad, etcétera. No sirve de nada.
Eso no te lleva a nada bueno, y se lo digo a ustedes, pero también me lo estoy diciendo a mí mismo, porque yo constantemente con el tema de las redes sociales y demás tiendo mucho a compararme. Y realmente no es nada bueno. Entonces, con la única persona que te tenés que comparar es con esa persona que ves en el espejo todos los días, con vos mismo. Siempre lo único que te tenés que centrar es en ser mejor que tu propia versión de hace 2 semanas, de hace 3 meses, de hace un año. Y, y eso es lo único que tenés que centrarte. Así que bueno, gente, creo que no me olvido de nada más. Les voy a estar explicando después en otro video, por ejemplo, para obtener un cambio físico más relacionado a la nutrición, a cómo hay que entrenar, cómo tiene que ser tu alimentación. Eso va a ser un tema para otro video. No quería explayarme en este video. Esto quería que sea un poco más de mi historia, y tal vez un poco más sobre la mentalidad o lo emocional que también conlleva un cambio físico. Así que bueno, por eso no me explayé mucho en ese tema, pero si les gustaría ver un video sobre eso, me lo podrían dejar en los comentarios, o algún otro video que se les ocurra, otro contenido y demás. Así que bueno, si llegaron hasta este punto del video, muchísimas gracias por haber aguantado, porque la realidad es que no es un video nada entretenido, solamente soy yo hablando, y, y bueno, pero bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Me ayudarían un montón si se suscriben y le dan like y lo comparten. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, y realmente hagan lo que les gusta, vivan, porque solamente tenemos una sola vida.